haber escogido ese año, pero es un todo lo que Otero. pasaba cuando fotografía de Gas. una fotografía podía... Rocha. Almodóvar. Ya os puedo asegurar que estos rayos de la nueva novela de Miki Otero os van a iluminar. Miki, entremos de lleno en tu nueva novela, Rayos. Los rayos de este título, los rayos que aparecen en la portada, son esos focos que iluminan la noche barcelonesa los fines de semana, esos focos que están instalados en Montjuïc. Pero en tu novela son algo más. ¿Qué son? ¿Quiénes son esos rayos? Es muy polisémico, son muchas cosas, quizá demasiadas, pero son los protagonistas de esta novela. Son estos 4 amigos que viven, digamos, el rito iniciático de vivir juntos por primera vez. Y como los rayos que comentabas tú, como los rayos que nacen en la montaña de Montjuïc, si te fijas, nacen en un mismo punto, pero están destinados a separarse porque no crecen en paralelo, ¿no? Y de alguna manera también esos rayos iluminan algunas zonas de la ciudad y otras quedan al margen, quedan en oscuro, ¿no? Y esta novela pretendía ser un poco un homenaje, entre otras cosas, a esta amistad, pero también saber explicar todo aquello que queda fuera de lo iluminado, todo aquello que no acostumbra a explicarse tanto en las novelas. Y por otro lado, buscando un segundo significado, el rayo que podría suceder en cualquier momento porque está a punto de llover, los rayos de alguna manera son lo que anuncia, digamos, la tormenta, ¿no? Y esta es una novela de síntomas, en mi opinión, más que sobre la enfermedad. Es una novela ambientada en el año 2007, justo antes del estallido de la tormenta, de la crisis. Y de alguna manera, en esos momentos de síntomas, la gente puede reaccionar de mucha manera, impostando una naturalidad, aquí no pasa nada, preocupándose obsesivamente y enfermizamente, como hace el protagonista de la novela, Fidel Centella. Hablamos de Fidel Centella, pero también de esos 3 amigos, de estos 4 rayos. Amigos, por otro lado, que son muy distintos. Sí, son muy diferentes, pero no saben hasta qué punto lo son, ¿no? Y pretenden decir las mismas cosas en el mismo tono porque no sospechan que en muy breve las pensarán muy diferentes y toda esa impostura será inútil. De esos 4 amigos destaca la figura de Fidel Centella, que es un poco el protagonista, sobre el que pivotan todas las historias de tu novela. Él es un periodista que trabaja en precario, ¿no? Podemos decir, en un periódico local. Y a partir de él vamos a reconocer diversas historias. Por ejemplo, el tema de la inmigración, que está muy presente en el libro, a través de los padres de Fidel, de esos padres gallegos que llegaron a Barcelona. Eso hace que tu novela sea muy sentimental. Lo es. Y no me da miedo decir que lo es decir, no me importa que en determinados momentos esté escrita así, con este tono tan confesional y sentimental. Para empezar, porque le debo mucho, no a mis padres en plan abstracto, todos los debemos, digamos, de una manera irrebatible estar vivos. Pero más allá de eso, le debo determinados ganchos de la novela a mi padre. Mi padre, cuando hablabas de inmigración, fue el que me dijo un día, tomando una cerveza en un pakistaní, cuando nosotros llegamos en los años 70, en el año 74, no te creas que éramos tan diferentes a ellos. Lo único que sucedía, me decía, era que no se nos notaba hasta que abríamos la boca. Es verdad que la novela nos traslada a la juventud de los padres de Fidel cuando llegan a Barcelona para buscarse la vida. Es verdad que hablas también de la infancia y de la adolescencia de estos 4 amigos, pero sobre todo te centras en ese año 2007 con estos 4 amigos veinteañeros compartiendo piso. ¿Por qué ese año precisamente? ¿Porque es el año que está a las puertas de la gran crisis? Sí, no es tan premeditado, no es la única razón para haber escogido ese año, pero es una. Es decir, la novela sí que quiere explicar todo lo que pasaba cuando pensábamos que no pasaba nada. En ese momento parecía que no estaba sucediendo nada malo, pero hay gente especialmente sensible. Hay barrios que son como el canario en la mina, que anuncian todo lo que ha de venir mal, y el Raval, este barrio de Barcelona, era uno. Había una especulación inmobiliaria atroz, un mobbing inmobiliario intentando echar a los inquilinos de rentas antiguas severísimo. Luego también había como un paisaje en continuo cambio, era un auge absoluto, por ejemplo, es algo anecdótico, pero de los grafitis, más o menos artísticos. Es decir, había toda una serie de síntomas de cosas que iban a ir mucho peor o de alguna manera diferente, ¿no?
Barcelona es la geografía literaria de tu novela. Lo que pasa es que quizás habría que acotarlo un poco más todavía, ¿no? Porque casi podríamos decir que es el barrio del Raval, que está ahí, y es el barrio de Montjuïc, la zona de Montjuïc de la montaña, que está ahí. O sea, estamos justo ahora en la frontera. Esa es la geografía real de tu novela. Es la principal, por lo menos. Sí que es verdad que hay excursiones a otros lugares, ¿no? Hay excursiones a otras montañas, hay excursiones a Collserola, al Observatori Fabra, hay excursiones a la zona alta de la ciudad, donde algunos de los personajes fingen que pierden oxígeno, porque no están acostumbrados. Barcelona es tan gráfica, cuanto más dinero tienes, más arriba estás, que evidentemente algunos que no están acostumbrados tienen asfixia cuando suben, ¿no? Pero sí, el territorio, digamos, natural de la novela es el Raval, o lo que se dio en llamar el Raval, más bien, y la montaña de Montjuïc y Sant Antoni, y todo este triángulo, digamos, que es un territorio verdaderamente fascinante para escribir. Hemos dicho que tu novela era bastante confesional, que era bastante intimista, que era sentimental, pero también te ha salido una novela bastante social y satírica. Y a mí me encantan los contrastes, y esta es una novela de contrastes también, ¿no? El contraste de esos padres gallegos que llegan a Barcelona siendo veinteañeros, buscándose la vida, en contraste con ese hijo que también aparece luego años más tarde, veinteañero, con sus amigos, compartiendo ese piso donde parece que cada día es una fiesta, ¿no? Sí, no, yo creo que toda esta generación, el diálogo entre generaciones es evidente y tenía que estar, ¿no? La generación de los padres, que son esa generación que lucha contra sus privaciones y las supera, por un lado, y está la generación de los hijos, mi generación, que lucha contra sus deseos e intenta lidiar contra sus deseos y se ve más frustrado, con mucha menos razón para estarlo, ¿no? Entonces yo creo que una se explica por contraste con la otra. Y luego en la novela hay otro contraste, como dices, que es como de una novela muy íntima, va mutando hacia una especie de novela con una mirada satírica sobre la ciudad y digamos, el destino de esta ciudad, sobre quién maneja esta ciudad. Y cuando abordas, digamos, quién maneja, digamos, el asunto, en Barcelona, en Cataluña, en España, solo se puede hacer en clave satírica porque todo es tan ridículo que es imposible empalabrar todo eso de una forma seria. ¿Hay algo de crítica a tu generación en la novela? Sí, yo creo que, bueno, intento, si no, me caería rematadamente mal, no solo Fidel Centella, sino también el tío que fue el fulano que firma la novela, ¿no? Hay un autoflagelo constante y hay una autoconsciencia, o sea, es decir, si por algo es autocomplaciente esta generación, si por algo es tan quejica, en el fondo es porque sabe que es muy autoconsciente, sabe que se está quejando en definitiva por nada, ¿no? Se ha comentado que en tu novela pues un poco se ve el espíritu de Mendoza, en ese tono humorístico, en ese tipo de sátira a veces, en la creación de algunos personajes, otros hablan de Marcé, pero probablemente hay que hablar más de Francisco Casabella, de quien, por cierto, se acaba de reeditar El Día del Batusi, que creo que era familiar tuyo, era primo tuyo y tal. ¿Notas esa presencia? ¿Está ahí? Sí, es inevitable. Lo que pasa es que cuando te comparan... Cuando salió mi primera novela, por ejemplo, que también nombraban a Francisco Casabella, nadie sabía aún que fuéramos familiares. Se ha desvelado el pastel porque hice el prólogo claro. Uno de los prólogos del Batusi y allí lo explicaba porque no podía ser de otro modo, ¿no? Pero también es increíblemente importante para mí Juan Marcé, por ejemplo. Claro. Y es absurdo, digamos, decir que no existe eso y es absurdo decir que Mendoza tampoco Porque una de las frases que mueven la novela, esta novela, Rayos, es la que dice Mendoza sobre Barcelona. Hoy que está a punto de llover, él dice que el ayuntamiento actúa como yo en la ciudad pocas veces, pero a lo bestia. Comentábamos al principio de la entrevista que esta novela tiene un componente también autobiográfico. Creo que tú viviste en un piso con 3 amigos también, no sé si en la misma calle. ¿Tienes contacto con esos amigos? ¿Esos amigos han tenido oportunidad de leer tu libro? ¿Qué te han dicho si es así? Bueno, pues lo primero, intentar reconocerse en cada uno de los personajes. ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto. Empezando, ¿Y se reconoce? Pero a un nivel ya de exégeta, digamos, de investigador paranoico, es decir, de 2 letras sirven para deducir de ahí que eso tiene que ver con ellos. No solo mis amigos, mis padres también, claro. Etcétera, etcétera. Y sí, de momento yo creo que no hay demasiadas quejas, no me han expulsado, no me han borrado del grupo de WhatsApp que tenemos común y siguen quedando conmigo de una manera natural. Y es un tema, digamos, que no se expone, digamos, en la conversación de grupo, pero que poco a poco ves como cuando te quedas solo con uno empieza a hablar de eso o con el otro. Pero yo creo que están bastante satisfechos con el retrato. Es una novela que transcurre en Barcelona, pero yo creo que hay historias que son trasladables a cualquier otra ciudad. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Que nos da
novela localista, ¿no? Y hay cosas, hay pulsiones Claro. que todos tenemos al margen de donde vivamos, y hay fenómenos de cosas que le pasan a esta ciudad que le han pasado a muchísimas otras, aunque se manifiesten aquí de una manera más clara. Es decir, cuando yo hablo, sí, en la novela aparecen remedos de alcaldes de Barcelona y aparecen versiones de famosos diseñadores que encarnan el devenir de la ciudad con sus peripecias vitales, más o menos ridículas. Pero después hay cosas universales que yo qué sé. Bueno, universal es una palabra que solo diría un cretino. En este caso yo. Pero hay cosas, digamos, que son más comunes al resto de gente, como por ejemplo la nostalgia, que es algo que yo creo que está presente todo el rato en la novela como algo a evitar. La nostalgia es algo increíblemente tóxico y reaccionario. Y si digo todo esto es porque estoy muy familiarizado con ella, porque soy bien. muy nostálgico. Tiene algo entrañable, simpatizas mucho, pero es también muy tóxica y desde luego es patética, que es un buen material desde el que escribir también. Es una novela generacional porque, entre otras cosas, es una novela con banda sonora. La música aquí es importante. Sí, sí que lo es aquí, lo es en Rayos porque lo es también en mi vida, y porque hay un síndrome en la narrativa de la gente a los que nos gusta, digamos, la música o demás, que es el síndrome de la novela carpeta, cuando intentas pegar en tu carpeta. Sí. Cuando eres adolescente y intentas pegar las fotos de todos tus ídolos y dices, este soy yo, pues hay este síndrome. Y quizá yo lo padecía un poco en la primera novela, ¿no? Y ahora intento, digamos, evitarlo de todas. Intento que no esté tan presente, ¿no? Hemos comentado antes que la novela aborda muchas cuestiones. A mí hay una que me ha interesado también y es cómo el paso del tiempo lo cambia todo y nadie puede hacer nada para evitarlo. Bueno, es que puedes intentar camuflarlo el tiempo, pero es evidente que va a tener la razón, ¿no? O sea, no, tú puedes discutirte Lo mucho que con quieras, el tiempo. claro. Incluso puedes ser un brillante, digamos, tertuliano y ponerte enfrente del tiempo y darle una serie de razones de autoridad y de todo tipo. El tiempo va a tener razón, el tiempo va a pasar por encima y va a tener la razón siempre, y es algo inevitable, ¿no? Y que hay que saber, digamos, encontrar la manera de no resultar Patético. especialmente patético, ridículo para aceptar su victoria de antemano. Está amañado, ¿no? Y si lee Fidel, y si quiere escribir Fidel, y si leo yo y quiero escribir yo, precisamente por ese miedo al paso del tiempo, por esa certeza de que solo tenemos una vida y un tiempo limitado para vivirlo y que queremos vivir muchas más. Y la única manera de vivir muchas vidas más en el tiempo finito que nos da una es leer mucho y escribir lo que puedas. El mundo es un lugar enorme, lleno de estímulos. Al principio nos estampamos contra pequeñas decepciones. Son golpes poco aparatosos. Y la vida es tan grande, tan nueva, tan por estrenar, y tan llena de puertas secretas, y de grutas subterráneas, y de lagos sorpresa donde zambullirse, que pensamos que cada trompazo es solo la excepción. Porque nos lo dicen, porque nos ahorran pensar en otras opciones, pero también porque hay tanto por descubrir que incluso a los miedos se les llama misterios. Esos años de la vida son la infancia.